Vamos a hablar de sueños. Cada vez que nos enfrentamos a hablar de sueños, tengo que recordarte o tengo que decirte que para vos no es lo mismo soñar con una araña que para mí. Cada uno de nosotros le da un significado diferente. Vamos a hablar un poco de los sueños recurrentes, que son aquellos sueños que durante años vuelven a aparecer. Los sueños que soñamos cuando estamos muy estresados, cuando tenemos miedo, según a lo que le tenemos miedo. Por ejemplo, si soñamos con mucha agua y soñamos con obstáculos que tienen que ver con el agua y vos sos un experto nadador, no pasaría nada. Ahora, si le tenés miedo al agua y soñás con desafíos que tienen que ver con el agua, tienen que ver con el miedo que le estás teniendo a la situación a la que te vas enfrentando. Seguramente la situación cuando soñás con agua tiene que ver con la figura de mamá. Para hombres y mujeres, la figura de mamá va a estar representada por el agua. También puede estar representada por la tierra, por ejemplo, una luz, un temblor de tierra. Pero cuando soñamos con agua y que el agua nos lleva y nos arrastra o nos ahogamos o lo que sea, siempre tiene que ver con mamá. Tenemos que pensar también cuando soñamos si no fue que comimos mucho, si no comimos algo, porque hay muchos sueños que tienen que ver con el estado físico que estamos sintiendo. Es como, bueno, soñaba que me pegaban un tiro en el brazo, pero en realidad era que me había dormido arriba del brazo, el brazo me dolía y por eso soñaba que el brazo me lo habían lastimado. Entonces eso no tiene directamente que ver con el significado del sueño. Cuanto más loco sea el sueño, más jugoso va a ser. Como siempre te digo, papel y lápiz que para la historia, que a medida que vamos pasando las horas durante el día, el sueño se va desdibujando, va perdiendo, pero siempre hay una esencia, siempre hay eh, como algo que va a primar, ¿no? Siempre va a haber algo que vas a decir, no, pero yo me acuerdo que hacía tal cosa o hacía tal otra. Todo lo que te da trabajo en los sueños es porque en definitiva te está dando trabajo en la vida. Tampoco los sueños nos van a hablar, a veces, muy pocas veces, nos van a hablar en forma literal, de que lo soñé y es así. Casi siempre el sueño tiene su lado simbólico. Entonces, como te decía, el agua tiene que ver con los problemas con mamá. Con los problemas de mamá y los problemas también que puedo tener yo al querer maternar, al querer cuidar. También puede ser que uno sueñe con problemas con la tierra, como te decía, un terremoto, ¿no? Un terremoto, sueño en un terremoto, sueño que me quedo sin calle para pisar, sueño que subo una escalera que se me termina. Cuando yo sueño un terremoto, realmente es que se me está moviendo la tierra abajo de los pies. Cuando yo sueño que se me termina la calle, estoy viendo que llegó el final de un camino. La tierra tiene que ver también con lo maternal, pero tiene mucho más que ver con la realidad, con lo material, con lo que materializa mi realidad. Entonces puedo estar teniendo sentimientos muy dispares con los sueños con tierra. Ahora, el sueño que va acompañado de algo sonoro, ¿no? De algo como que, no sé, soñé que estaba el terremoto, vivenciaba el terremoto, pero además escuchaba, parecía que escuchaba el terremoto, ¿no? Es como que los ruidos que uno siente. Bueno, ahí también están empezando a dar otros factores el sueño, te está empezando a dar de otra información. Cuando soñamos con el sol y soñamos también con mucha luz, o mucha luz que nos ilumina, o mucha luz que nos quema, o soñamos con fuego, estamos pensando o estamos soñando la simbología de papá. Papá está representado en los sueños por el fuego, por el sol, por la gran luz. También las imágenes masculinas vienen en forma de
viento, el huracán, la brisa. Siempre tenés que acompañar el sueño no solo con lo que vos estás soñando, sino también con lo que vos estás viviendo, con lo que vos estás sintiendo, cómo te sentís. Porque yo puedo estar en medio de un terremoto y decir, qué fascinante está en el terremoto, me encanta, qué maravilla, cómo se parte todo y cómo se rompe todo. No es el terremoto, es cómo yo estoy vivenciando lo que yo sueño. A veces soñamos, por ejemplo, no sé, que choco, que voy manejando y choco, que voy manejando y me quedo sin frenos. Bueno, ¿qué sería ir manejando y quedarme sin frenos? Que es un sueño muy común, muy común. Es un sueño que, o que no puedo poner el cambio, o que el auto no me responde. Es que estoy perdiendo el dominio de mi vida. No es lo mismo que yo vaya manejando a que vaya otro manejando. Si yo va otro manejando un vehículo en el que voy sentado o el que voy parado o lo que sea, pero el que maneja es otro, es porque yo estoy dando en ese momento el manejo de mi vida a alguien que no corresponde. Yo me puedo sentir bien, yo me puedo sentir mal, pero le estoy dando el manejo de mi vida a alguien que no corresponde. Entonces tengo que cuidarme mucho de lo que está pasando o cómo lo estoy viviendo. Entonces vos tenés que prestar mucha atención a esa situación. Como te decía, lo de la luz, del sol, del fuego, representa una figura masculina, fuerte y poderosa y casi siempre abrazadora, de que te hace cenizas. ¿Cómo vivencias la experiencia con el fuego en el sueño? Que te quema, que tenés que salir, que tenés que ir al reparo, que tenés que ir a protegerte, o que no, que lagarteás tranquilamente al sol y que no pasa nada. Tu vivencia es la que hace el mensaje verdadero, porque de repente para alguien soñar con el sol no es nada negativo. Y de repente si sueño que el sol me ampolla todo y que termino todo dolorido, es porque el contacto con el Padre o bajo los ojos del Padre, yo no estoy dando con la nota o yo no estoy haciendo las cosas como supuestamente tendría que hacerlas. Cuando empezamos a combinar cosas, por ejemplo, el otro día alguien me había mandado un sueño donde soñaba que soltaba globos, ¿no? Que soltaba, que iba con unas madejas de lana y que soltaba globos y que bueno, era todo como muy, muy caótico, no desagradable, pero muy caótico el sueño. Entonces lo que yo le pregunté era eso, ¿no? O sea, qué significaban los globos, de qué colores eran. Apenas te despertás y vos pensás, bueno, soñé con, no sé, una bicicleta. ¿De qué color era la bicicleta? ¿Era roja, era azul, era verde, era amarilla, era dorada, era plateada? Porque los colores te acordás que también tienen su significado, que también tienen su simbología. Esta persona había soñado con un montón de globos de colores y un montón de madejas de colores, pero los globos se le escapaban. Y las lanas eran de los mismos colores que los globos, pero estaban como por separados. Entonces en realidad era que tenía todas las oportunidades que estaban representadas en los colores de los globos y en los colores de las lanas y que no las podía aprovechar porque realmente se le volaban los globos porque no había atado los globos, ¿no? No los había sostenido los globos. Igual que cuando soñamos, por ejemplo, con herramientas que tenemos y no sabemos utilizar. Me sigue no sé, un enemigo. Y yo tengo un revólver y no lo sé usar. O el revólver no tiene balas. ¿No? O voy a buscar el revólver o el cuchillo, ¿no? Y no lo tengo. Tengo que recordar que el enemigo nunca es el enemigo, nunca tengo que pensar no, me va a seguir alguien en la calle. No, el enemigo es tu enemigo oculto. El sueño te está diciendo que no te sabes defender de ese enemigo que estás teniendo. Por eso es importante anotar colores y anotar sensaciones. ¿Cuál es la sensación que estoy teniendo?
las mascotas, el valor de las mascotas en los sueños. Las mascotas están representando nuestro lado más vulnerable. No es lo mismo que yo aparezca como un gatito bebé a que yo aparezca como un leopardo ahí o una pantera. No es lo mismo. Supuestamente para mi inconsciente la pantera o el leopardo tienen maneras de defenderse. Y el gatito bebé está mostrándome vulnerabilidad. No es lo mismo que me sueñe adulto a que me sueñe niño o a que me sueñe anciano. ¿Qué valor yo le doy al niño? ¿Qué valor le doy al adulto? ¿Y qué valor le doy al anciano? También podemos tener sueños, por ejemplo, de que no llego a un lugar, ¿no? De que me cierra el banco, de que me cierra el almacén, de que me cierra la farmacia, de que no llego al baño, por ejemplo. O sea, que no llego con lo que necesito. El inconsciente te está mandando un mensaje de que en realidad tenés que acelerar y de que tenés mucho miedo de no llegar a ese puntaje que vos pretendías o a ese lugar. Cuando el sueño nos genera ansiedad, no está representando el miedo a todo lo que sucede. Por eso es importante que lo anotes, por eso es importante que lo cuentes o por lo menos lo digas en voz alta. Porque no es lo mismo que yo sueñe y que escriba, a que yo sueñe y grabe, o que yo sueñe e intente contárselo a alguien. En el mismo momento que vos soñás e intentás contarle a alguien tu sueño, el sueño parece que cae como, no sé, un castillo de naipes. El sueño empieza a develarse adelante tuyo, a revelarse. Empieza a mostrarte para qué vino, empieza a mostrarte cuál fue la función de ese sueño. Pero recordá que un sueño siempre está acompañado de una emoción. Y la emoción siempre está, la emoción o el sentimiento siempre está amparado en una realidad que estoy vivenciando. Por eso el sueño siempre tiene que ver con la realidad, siempre tiene que ver con lo que estoy experimentando, siempre tiene que ver con lo que estoy vivenciando en ese momento. En ese momento que, bueno, que estoy apurado o en ese momento que necesito acomodar algo que parece que no lo logro acomodar. Espero que anotes tus sueños, espero que logres entender tus sueños. Siempre viene muy bien un diccionario de símbolos, porque a la hora de los sueños está muy bien buscar en el diccionario de símbolos, no tanto en el diccionario de sueños, que es una interpretación más concreta, en el diccionario de símbolos, ¿qué representa ese símbolo para los humanos? Así vos podés ver por qué tu inconsciente te mandó ese mensaje. Nos vamos a un corte, vos quédate ahí que yo te estoy esperando acá.